Bueno, pues finalmente lo logramos. Así empieza siempre un poquito, ¿no? Vamos empezando y al final ya no cabremos en este salón como siempre, ¿no? Tache para los que no vinieron. La revolución. Bueno, quienes están enfermes, está bien. Pero, pues, digo, vamos retomando. Nos aventamos todo el tomo 1, volumen 1 del siglo XXI, que no es poca cosa. Es más de lo que suelen hacer los marxistas. Promedio, los marxistas promedio. Entonces, yo creo que ya eso merece un reconocimiento. Y como dijimos, esto es hasta la victoria o hasta que terminemos los 4 tomos, lo que pase primero, ¿no? Yo espero que la victoria, pero bueno, si no, pues terminamos y luego a ver qué pasa, ¿no? Entonces, y ahora pues nos tocaría el tomo 1, volumen 2, seguimos en el proceso de producción, ¿no? Sí habíamos dicho desde el principio, desde nuestras primeras sesiones, cuando todo esto era una ilusión, que pues a mí me gusta mucho una frase de un general chino, justo, Sun Bin, ¿no? El mutilado, el que apodan el mutilado, un poco posterior a Sun Tzu, también un estratega militar que decía que todo aquello que tiene forma puede ser definido y que todo aquello que puede ser definido puede ser derrotado, ¿no? Entonces, obviamente, por supuesto que el orden de los factores no es unívoco y sí altera el producto, pero no, obviamente no tenemos que hacer un análisis sesudo para después transformar el mundo, porque eso violaría lo que Marx decía en las tesis sobre Feuerbach, ¿no? Solo interpretarlo, ¿no? Y hasta que no entendamos cómo funciona plenamente el capital, no vamos a mover un dedo ni nos vamos a ensuciar un meñique, pues no va así. Pero también hay que reflexionar, o sea, finalmente sí tenemos que entender al enemigo contra el que luchamos, no solo en la praxis, también en la teoría y en la unión de la teoría con la práctica, ¿no? Y entonces, como ir reflexionando sobre lo que ya se dijo, lo que vamos viviendo, ¿no? Y algo que ha estado chido de este círculo de estudio, pues es que como todos tenemos problemas con la autoridad aquí, pues como que nos hemos encontrado en diferentes luchas, ¿no? En el transcurso del círculo, al final ahí hemos estado, ¿no? Algunos casi detenidos, otros plantones, otros, en fin, ¿no? Otros encapsulados, otros en fin, ¿no? Ha habido de todo, plantones, ¿no? Hasta ascendimos socialmente, vivimos en Reforma una noche, ¿no? Hubo un ascenso social increíble, de la noche a la mañana ya vivíamos en el Paseo de la Reforma. Sí, fue una curva gentrificante muy cabrón, pero solo duró una noche. Entonces ha habido de todo, ¿no? Y creo que demandas, en fin, ha habido de todo, ¿no? Ya hasta ganamos una demanda, ¿no? Ya hay un despedido menos. Entonces, pues yo creo que eso también nos ha caracterizado y eso está chido. No solo nos hemos quedado en el mundo gris de la teoría. Decía Revueltas que el mundo de la teoría es gris, ¿no? Y el de la praxis es verde, ¿no? Y colorido. Entonces, bueno, pues sí, no solo nos hemos quedado en la teoría, porque definitivamente nadie aquí es marxista de café, gracias a no sé qué espíritus malévolos, pero no lo somos. Entonces, pues algo hacemos, ¿no? Y lo intentamos, ¿no? Y ahí nos hemos encontrado. Entonces, también para eso ha servido el círculo. Y eso ha estado chido, para coincidir en diferentes luchas, ¿no? Entonces, bueno, pues primero que nada, salud. Porque ahorita. Entonces, bueno, pues vamos también les quería iniciar leyendo un poema de Juan Gelman. Sí. Que me encanta. Y dice: ya caminando con las pies del mundo, preguntaría, ¿dónde los ríos de pasión de los compañeros corren, queman, qué mar los pobrecitos han muerto solamente? El tiempo se trepó a sus hombros para andar. Ellos cargaron vientos, furias, historia. Abiertos eran a la aventura del amor más grande, sin olvidar el propio amor. Ni el amor propio, orgullo o dignidad, según. No fueron dioses, sino hombres, mujeres, que necesitaban comer, orinar, vivir, hacer hijos en medio de la noche física y de la otra noche. No fueron perfectos ni mucho menos. La mayoría ignoraba las leyes del materialismo dialéctico. No habían leído El Capital, tartamudeaban en economía. Pero la luz que caía de sus frentes sudadas, rojas, arrugadas, pensando cómo vencer al enemigo, ayudar, en todo caso, el aire que los envolvía. Gracia que no temió a la muerte, gracia única,
alrededores de la conciencia, del sentir, del sufrir, no solamente de uno, sino de la dolor de muchos. Ese pájaro raro cantando en la mitad del alma. Alitas que se agitan en la oscuridad, duras, trayéndolos afueras adentro, o sangres como incandescencias, maravillas del otro como extensión del alma, corriendo hacia la mar, con luz tan otras. Qué bello. Qué bello. Sí, bueno, pues creo que al final eso nos ha pasado en nuestra experiencia, ¿no? Nos hemos encontrado muchos camaradas bien chidos, con sus frentes rojas, sudadas, pensando cómo vencer al enemigo, que no importa si sabían de materialismo dialéctico, si habían leído El Capital o no, al final era lo de menos, ¿no? Ya estando entrados en gastos, fue lo de menos, ¿no? Pero bueno, también aquí estamos, ¿no? Pues tratando de entender este problema para tener más herramientas, así como se aprende cualquier cosa, ¿no? Así como se aprende a hacer una bomba molotov, pues también hay que aprender un poco o intentar aprender cómo funciona esto, ¿no? Y bueno, pues enos aquí, entonces nos tocaba el tomo 1, volumen 2, que inicia con el capítulo 10, concepto del plusvalor relativo. Ya creo yo que no debería de ser tan problemático este capítulo, porque ya hablamos de la diferencia entre plusvalor relativo y absoluto. De hecho, lo necesitamos para hablar del sexto inédito, que yo les decía no puede ser el sexto, porque para entender el sexto inédito necesitamos la diferencia entre plusvalor absoluto y relativo, y el 10 es cuando se explica, entonces tendría que estar en otra parte, ¿no? Quién sabe en dónde, pero en otra parte, ¿no? Entonces, ya habíamos explicado diferencia entre plusvalor relativo y absoluto. Yo sé que ha pasado mucho tiempo, ha llovido, han pasado muchas cosas, buenas y malas y de todo, pero, pues, y se olvidan cosas, pero de alguna manera sí habíamos hablado de esta diferenciación entre estos dos. Me parece por eso que conceptualmente ya no es tan complicado. O sea, finalmente, Marx dice, bueno, ya habíamos hablado de que una forma de extender el plusvalor era de manera absoluta, es decir, prolongando la jornada de trabajo, que es lo más fácil, ¿no? Digamos, y se sigue haciendo, ¿no? Cualquiera, pero no tenemos plumón, ¿verdad? Sí, se van. Están acá todos, yo los agarro. Así de, sí, no pude evitarlo. No quería pararme, tenía flojera, pero no pude evitarlo, lo lamento. Entonces, habíamos hablado, por ejemplo, ¿no? Un poco recapitulando, o sea, Marx dice hay una jornada, bueno, es que yo creo que aquí también Marx fue muy benevolente, también tal vez era su época, pero digamos, ¿no? Porque la verdad es que él pone muy larga la línea de trabajo necesario, ¿no? Pero obviamente ya pasaron muchos... Era manual, ¿no? Sí, bueno, ya hoy con inteligencia artificial y demás creo que, ¿no? El trabajo es mucho más productivo. Sí, o sea, yo creo que incluso aquí también me estoy poniendo un poco... Pero bueno, esto es el trabajo necesario, ¿no? Y el trabajo necesario tiene que ver con la parte de la jornada laboral que reproduce la fuerza de trabajo, ¿no? O sea, es el tiempo de trabajo que el obrero trabaja para reproducir el valor de su fuerza de trabajo. Pero bueno, aquí Marx no profundiza, aunque ya hemos profundizado en el valor de la fuerza de trabajo, que es muy complejo, porque a diferencia de las demás mercancías, que solo su valor se establece por el tiempo socialmente necesario que hay invertido para producirlas, el tiempo socialmente necesario que hay para producir al obrero en tanto que obrero, incluye elementos culturales, políticos, sociales, morales, etcétera, ¿no? Porque no es lo hemos dicho, ¿no? O sea, no es lo mismo ser un obrero en Taiwán o en Laos que ser un obrero en Londres. Claro. Serás obrero, pero en Londres pues, todos traen su celular, sus buenas botas, en fin, ¿no? Los ves hasta en el metro, ¿no? Porque culturalmente es lo que se espera de ese obrero. Entonces a ese le vas a tener que dar un nivel de vida que no le vas a dar al de Laos, ¿no? Entonces, obviamente, pues no va a valer la fuerza de trabajo lo mismo en Londres que en Taiwán, y esto explica muchas cosas de por qué prefiero producir en Taiwán y no en Londres, ¿no? Pero esos elementos culturales están ahí, ¿no? Entonces, para ser obrero. Entonces, bueno, pero el trabajo necesario es esta parte y este es el plus trabajo o el trabajo impago, ¿no? Entonces, Marx dice, pues una forma muy evidente es el plusvalor absoluto, ¿no? El plusvalor absoluto, al final lo que estás haciendo es... Por ejemplo, así. Y esto sería como
plusvalor absoluto, ¿no? O sea, prolongué la jornada de trabajo, ¿no? Y eso evidentemente, pues me genera más ganancias, ¿no? Podría darse que al prolongar la jornada de trabajo también esto creciera, como cuando te pago las horas extras o te traigo pizzas, ¿no? Para que sigas chambeando, ¿no? Finalmente la pizza cuesta, ¿no? Aunque sea una mínima, ¿no? Pero al final podría ser que el movimiento se diera también un poco así, pero bueno, al final lo que está denostando el plusvalor absoluto es que prolongué la jornada de trabajo y obviamente generé más trabajo impago, ¿no? Al final, eso es el punto, ¿no? Porque obviamente pues esta línea no se desplaza porque nadie se ha hecho rico trabajando. Esa es una realidad. ¿No? No os preocupéis. Entonces, ahora, lo que dice Marx, esto ya lo habíamos dicho, está muy bien, ya lo habíamos platicado, pero ¿qué pasa? Hay otra forma en que se puede aumentar la noción de plusvalor sin modificar la jornada laboral per se, ¿no? Y entonces lo que él dice es, bueno, ¿cómo hago eso? Pues lo que voy a hacer para lograr eso es disminuir ¿cómo lo podríamos decir? Ajá, disminuir el tiempo de trabajo necesario. Aquí una B. Aquí, digamos, sigue estando la B. Y aquí está la C, ¿no? Algo así. Entonces, si yo disminuyo la parte de trabajo necesario, evidentemente crece. O si lo quiero hacer, así lo pone Marx, pero vamos a hacerlo menos enredado. Si yo aquí hago un B, ¿no? Obviamente este está más corrido para acá. Bueno, si lo quieren hacer más evidente, pues hasta acá, un poco, para que sea muy obvio que lo moví. ¿No? Entonces, disminuí la parte de trabajo necesario y entonces obviamente aumentó la parte de trabajo impago de plus trabajo. Dice Marx, eso también ocurre en el capital. Pero ¿cómo puede ocurrir eso si yo por regla general tengo que pagar las mercancías a su valor? Claro, hemos dicho, ¿no? No siempre las mercancías se pagan a su valor. Lo hemos dicho muchas veces y toda esta parte que se genera en la especulación financiera, en fin, muchas cosas. Pero Marx, y también lo hemos dicho, le interesa mucho demostrar que el capitalismo, aún en su más puro sentido, sin estas, como que podrían ser llamadas por algunos defensores del capital como excesos, ¿no? O sea, cuando se especula, no, aún en su más puro y estricto sentido, por eso Marx, le hemos dicho, no mete tanto el tema de la deuda, muchas cosas que las va dejando un poco de lado para decir, a ver, aún en su más estricto sentido y riguroso, hay explotación, hay todo este sistema, ¿no? Entonces, ok, entonces, ¿cómo hago esto si en general las mercancías las voy a pagar a su valor? O sea, porque además también es cierto que tiende a haber o sea, obviamente puedo vender una mercancía a un precio que no corresponda al valor, pero esto no puede ser una línea generalizada en el tiempo porque no puedo matar de hambre a los obreros, por ejemplo, de manera generalizada y mundial, porque pues se van a morir y ya no va a haber obreritos, ¿no? Y no va a haber obreros y pues, ¿no? Entonces no es redituable. O sea, al final puedo, por ejemplo, en un contexto, pues sí, me acabo con los del Congo en este lugar y me voy. Y luego, o sea, puede haber capitalistas muy rapaces que estén migrando para buscar mayores beneficios, pero a escala global, el capital global no puede hacer eso. Porque pues se le va a acabar la fuente de trabajo. Aunque, aunado a que si no pueden comer, se van a morir, también viene el problema de la demanda efectiva, o sea, al final también si no tienen para comprar, pues entonces ¿cómo realizo el ciclo del capital si no hay quien me compre, ¿no? Entonces al final es un problema por dos lados, ¿no? Se me mueren los trabajadores de hambre, se me van a rebelar, además del problema político, y por otro lado, ¿con qué me compran, no? Entonces al final, bueno, tengo que más o menos equilibrar esta parte y comprar a mediano plazo o a largo plazo, pues la fuerza de trabajo a su valor, ¿no? Que ya dijimos que es un valor muy peculiar porque es coyuntural, etcétera, ¿no? Porque hoy incluso tener un teléfono celular no es un lujo en general. O sea, en general, para la mayoría de la clase trabajadora se está volviendo una cuestión... Digo, hay de teléfonos a teléfonos, pero pues casi ya todo el mundo trae un celular, ¿no? Casi ya mucha gente, ¿no? Hasta en comunidades muy alejadas los hay ya, ¿no? O sea, entonces, pero el tema es que pues eso cambió coyunturalmente. Hace 20 años, pues sí era un lujo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo acorto esto? O sea, ¿cómo tumbo el valor de la fuerza de trabajo? Si la fuerza de trabajo en general, ¿no? Su valor de la fuerza de trabajo son los
los medios necesarios para la subsistencia, o sea, porque tiene que ver con la subsistencia, entendida en esta complejidad de que subsistir no es nomás comer, vestir, ¿no? Y dormir, sino de lo que es un obrero inglés, un obrero mexicano, un obrero congolés, ¿no? O sea, que tiene que tener acceso a ciertas cosas y que igual no es lo mismo ser un obrero de cualquier parte del Congo, ¿no? Habrá diferencias también, ¿no? No es lo mismo estar en la minería que tal vez estar en otro tipo de empresa más gentrificada, entre comillas, ¿no? Entonces, pues por supuesto que esto, o sea, ¿cómo hago para que esto se recorra? Lo que Marx dice es, pues hay que volver el trabajo más productivo, porque hay que tumbar el valor de todas las mercancías que requiere para la subsistencia. Porque si yo tumbo el valor de manera más generalizada de todas las mercancías que se requieren para la subsistencia, él necesita, o sea, tiene menos valor para subsistir. Pero eso lo hago con un incremento de las fuerzas productivas. O sea, si las fuerzas productivas crecen, pero de manera... Es que aquí hay una parte que es interesante en este capítulo, y que lo hemos dicho en otras partes, ¿no? Que no es lo mismo hablar del capital global a los capitales individuales. Porque, y aquí hace un poco a veces la diferencia, porque Marx dice, bueno, si cae el precio de las camisas, pues las camisas es algo que los obreros necesitan para vestir, pero no es lo único. Entonces, si solo baja el valor, bueno, el valor sobre todo de las camisas, más que el precio, el valor, pues no se viene abajo de manera sistemática. O sea, sí habría una parte alicuota, dice él, de descenso, pero solo en esa parte, porque todo lo demás pues, sigue igual. Pero si ese descenso de la subsistencia es en todo lo que él necesita, o en generalizado, en las camisas, los pantalones, las chelas, todo lo que ocupe, ¿no? Pues está incluido, ¿no? Digamos, al final. Entonces sí tumbo el valor de la fuerza de trabajo. Pero eso requiere un incremento generalizado y social de la productividad del trabajo. O sea, no solo de las áreas de las camisas, sino también de los celulares, de las computadoras, de los pantalones, en fin, de muchas industrias. Obviamente, además, estas industrias implican a otras, porque el celular implica la minería. Entonces, o sea, no solo es el celular, porque pues si no hago más productiva la minería, pues al final también hay un límite para que el celular se baje su valor, ¿no? Entonces, dice Marx, lo que está ocurriendo, para que el plusvalor relativo acontezca, lo que ocurre es que el trabajo se vuelve más productivo, ¿no? Pero ¿cómo vuelves el trabajo más productivo? Con tecnología, ¿no? Técnica y tecnología. Revolucionando los medios de producción. De hecho, hay una parte, sí, eso es muy buena pregunta. En la página 382 dice Marx. Dice en una parte en cursivas, después de un punto y aparte, dice, por aumento en la fuerza productiva del trabajo, entendemos aquí, en general, una modificación en el proceso de trabajo gracias a la cual se reduzca el tiempo de trabajo socialmente requerido para la producción de una mercancía. O sea, que una cantidad menor de trabajo adquiera la capacidad de producir una cantidad mayor de valor de uso. ¿No? Y más abajo nos dice, también en la 382 dice, para aumentar la fuerza productiva del trabajo, abatir el valor de la fuerza de trabajo por medio del aumento de la fuerza productiva del trabajo y abreviar así la parte de la jornada laboral necesaria para la reproducción de dicho valor, el capital tiene que revolucionar las condiciones técnicas y sociales del proceso de trabajo y, por tanto, el modo de producción mismo. Y esto me parece que es al final lo crucial. Digo, la otra parte como que un poco más o menos la habíamos dicho, estas partes de plusvalor absoluto y relativo. Este es el relativo, ¿no? Pero el tema de... Aquí lo que Marx está diciendo es que necesita revolucionar las condiciones técnicas y sociales del proceso de trabajo y por tanto el modo de producción mismo.
Y aquí, algo que también hemos metido a veces como una provocación, yo diría que nos podríamos preguntar si es posible que el propio capital revolucione o cambie el modo de producción antes que una revolución social. Claro. Porque a veces cuando decimos revolución, ya la palabra nos la apropiamos en la izquierda, y la revolución es siempre progresista, digámoslo así, o social, ¿no? Pero las revoluciones en el pasado, o sea, la que cambió, digamos, sin contar que es una visión muy eurocéntrica de la historia, pero finalmente, bueno, Europa es parte del mundo, la revolución que cambió el medioevo al capitalismo, pues fue una revolución burguesa, que no instauró el reino de Dios en la tierra, ni resolvió las contradicciones, instauró nuevas contradicciones y nuevas formas, pero se revolucionó el mundo. O sea, incluso cuando leemos en el manifiesto pues sí, este esquematismo que hace Marx, pero que, digo, sin ser una explicación así sociológica de toda la historia universal, como luego se le critica, o se le quiere criticar que en un panfleto él dijera, no, pues todo, como pasó en Japón, como pasó en China, como pasó en América. Pues, o sea, él finalmente lo que sí dejó en claro es que había contradicciones, y estas contradicciones generaban revoluciones. Y estas revoluciones iban cambiando el mundo. Pero si nosotros vemos, del esclavismo se pasa a una nueva forma de opresión. Del medioevo se pasa a una nueva forma de opresión, que es el capitalismo. Entonces, al final hay revoluciones, digamos, por decirlo así, que sostienen el sistema de explotación, solo lo transforman para que siga habiendo un sistema de explotación. Es que entonces, o sea, si lo que determina cuánto valor tiene algo, Ajá. si lo que determina cuánto valor tiene algo es el tiempo socialmente necesario para producir ese algo, y en teoría, o sea, si no le metemos especulación ni nada, el precio tendría que corresponder a ese valor, es decir, a ese tiempo que se tardó el obrero o la persona en producir ese algo, al momento en que se encuentra una manera de tardar menos tiempo, o sea, de que sea necesario menos tiempo para producir ese mismo algo, en teoría tendría que bajar también el precio automáticamente, ¿no? Y yo pensaría que a mí, como dueño de los medios de producción, que a la vez soy quien vende ese producto con el que ya explote a gente, no me conviene que haya formas de producirlo más rápido, porque entonces, o sea, bueno, me conviene hasta cierto punto si solo yo lo sé hacer, pero si ya todo el mundo lo sabe hacer, entonces a fuerzas tengo que bajarle el precio tarde o temprano, y entonces me deja de convenir, o sea, deja de ser un beneficio específicamente para mí el haber encontrado una tecnología o una técnica que haya reducido el tiempo necesario para producir algo que después voy a tratar de meter al mercado, ¿no? Correcto. O sea, Sí. Pero entonces, ¿por qué les Porque también primero hay una lucha entre capitales que bien señalaste. O sea, yo durante un momento en lo que se vuelve, en lo que todos los demás me alcanzan, yo voy a ganar más, ¿no? Porque yo estoy produciendo más, digamos, con menos trabajo. Entonces, obviamente, yo que hago Huawei, yo empiezo a ganar más. Obviamente, entonces viene donde ya no nos gusta el libre mercado ni el capitalismo, y dicen, pues bloquéalo, ¿no? No le dejes usar algo, no hay libre mercado aquí, porque me estás ganando. O sea, tú estás produciendo tú estás acortando, por ejemplo, ¿no? Entonces produces más y me puedes tirar el precio, ¿no? O sea, puedes jugar de varias formas. Una es mantener el precio y ganar más, o como ahí incluso Marx pone un ejemplo donde lo que hace es como un punto medio, ¿no? Donde dice, bueno, ni lo vende a lo que estaba antes, ni lo vende a lo que ya debería venderlo, sino que dice, pues, ¿no? Dice, pues lo vendo aquí y le sigo ganando más. Yo capital individual, pero obviamente los demás me van a alcanzar, o van a desaparecer en esa competencia y yo me voy a quedar en el mercado, o me van a alcanzar. Y entonces entonces otra vez volvemos los que sobrevivan serán los que me alcancen, digamos, ¿no? Y volvemos otra vez a volver eso. O sea, digamos, esto era la forma, en un momento yo obtuve esta forma y les gané un rato, pero después otros pues tal vez quebraron, etcétera, los absorbimos, lo que sea, y al final los que sobrevivimos logramos otra vez esta forma, porque al final es un trabajo socialmente necesario, ¿no? O sea, no es nomás lo que hace Huawei, sino es lo que hacen todos, ¿no? Entonces al final se vuelve a llegar a esta equiparación, ¿no? Pero en un momento dado sí me convino a mí como capitalista. Ahora, consideremos que yo como capitalista, aquí, tengo una mayor tasa de ¿qué? De plusvalor. Porque la relación cambió. Y tasa de plusvalor y tasa de ganancia no son iguales. Pero a ver, la tasa de plusvalor sí mejoró. ¿No? Mi tasa. Entonces sí me está conviniendo esto al final.
como tasa de plusvalor. Tengo una mejor tasa de plusvalor. Ok. ¿No? Ahora que obviamente al final pues es un sinsentido, porque bueno, ¿por qué no te conformaste aquí? ¿Por qué quieres una y luego por qué quieres otra mejor y otra mejor y otra mejor? Pero finalmente la lógica del capital, porque el objetivo es mayor plusvalor, ¿no? Y lo que esto genera, o sea, lo que Marx dice, lo que esto genera es que el capital tienda a revolucionar sin cesar los medios de producción, que es algo que todos de alguna manera intuimos, ¿no? Como decir, bueno, es que aquí no tienen llenadera, o sea, si ya tienes una cámara de 10,000 megapíxeles, ahora quieres una de 11,000 y después una de 50,000 y después una... Y no hay como fin, ¿no? O sea, ¿esto que no tiene fin o qué, no? O sea, ¿no ya están chidos? No, o sea, siempre es... Porque necesitas siempre revolucionar esos medios, ¿no? Para también poder generar una mayor relación y una mayor tasa de plusvalor, ¿no? De explotación y al final también una tasa de ganancia que va a terminar a tener una caída, ¿no? O sea, tendencialmente va a caer, ¿no? Y entonces como obviamente, pero para evitar la caída lo más que se pueda, pues necesito cada vez tener mayores ganancias. Porque la ganancia cada vez es proporcionalmente menor porque pues hay más capital, ¿no? Entonces tengo que, pues cada vez es menor la proporción, pero tengo que incrementar esa o sea, finalmente es la forma de evitar un poco la caída, ¿no? De la tasa, ¿no? Que es una lucha siempre perdida, pero se intenta, ¿no? Pero sí tienes razón en la reflexión, exacto, así es. Ahora, o sea, lo que Marx dice es, bueno, el capitalismo siempre va a estar revolucionando los medios de producción por este tema, ¿no? Porque, claro, esto se juega en varias canchas. Obviamente esto no quiere decir que no incremente a la vez, que no pueda de pronto pues, meter aquí unos goles, claro, ¿no? O sea, siempre está como en esa... O sea, porque además también dice, bueno, pues aquí en el Congo nadie le importan los derechos laborales, pues les meto más horas, ¿no? Aquí en Suiza sí, pues no paso de verga. Entonces al final, o sea, siempre está en ese juego, o sea, no deja, o sea, no es que el plusvalor absoluto y relativo se excluyan, al contrario, es un juego entre dos, ¿no? Incluso yo, por ejemplo, aquí me gana este capitalista, pero pues sabes qué, yo produzco en condiciones donde no hay derechos laborales y donde tengo pues, posibilidades, entonces ¿cómo compenso esto? Pues incrementando esto. Sí puedo compensar, o sea, sí puedo volverme, digamos, competitivo, incrementando la jornada laboral. O sea, con plusvalor absoluto puedo compensar la falta de plusvalor relativo. Y es algo que lo vemos. Se trabaja más en los países menos desarrollados que en los más desarrollados. O sea, en términos de tiempo se trabaja más, porque también hay menos tecnología. Pero entonces, ¿cómo subsanas tener menos tecnología? Pues chínguele más, güey. O sea, ¿no? Pues más horas de trabajo. Y al final, claro, al final la tecnología siempre te gana, porque ya el desarrollo tecnológico es muy cabrón, ¿no? Y obviamente, pues, no vas a poder contra ciertas cosas, ¿no? Pero es una manera de ir ahí paliando también la falta de tecnología, ¿no? En lo que te pones al corriente, digamos, pues chínguenle más, ¿no? Y si no dicen nada, pues meto tecnología y le chínguenle más también, o sea, ¿no? O sea, finalmente, pues es parte de, ¿no? Ahora, lo que yo les decía es que tenemos también que preguntarnos si el capital no, al final, también puede revolucionar el sistema, construir otra cosa, como finalmente la burguesía construyó otra cosa, como finalmente, ¿no? Así se fueron construyendo otras cosas que fueron formas de dominación. No fueron la liberación, ni fueron el comunismo. O sea, esa variante creo que nunca la tenemos como de juego. O sea, el capitalismo está ahí y nosotros lo queremos cambiar. Sí, pero el capitalismo también está cambiando. Y de hecho cambia sin cesar y puede cambiar, ¿no? A otra cosa que tal vez ya no se llame capitalismo, ¿no? Que tendría que enfocarse, por ahora no, pero puede ocurrir ese fenómeno y tendría que tener otra teorización, ¿no? Dice Marx, y aquí yo les quería leer unas partes del manifiesto, que pues, es un texto que a veces como que está subvalorado por los intelectuales porque dicen, es un panfleto, ¿no? Pero también tiene sus grandes sintetizaciones. Y dice Marx en el manifiesto, la burguesía, donde quiera que se instauró, echó por tierra todas las instituciones. Bueno, primero les quiero leer otra parte. Es que quería mejor remato con esta y les leo una parte que es la anoté acá, del manifiesto. Dice, la burguesía no puede existir si no es revolucionando incesantemente los instrumentos de producción que tanto vale decir el sistema todo de producción y con él todo el régimen social. Lo contrario de cuantas clases sociales la precedieron, que tenían todas por condición primaria de vida la intangibilidad del régimen de producción vigente. La época de la burguesía se caracteriza y distingue de todas las demás por el constante y agitado desplazamiento de la producción, por la
conmoción ininterrumpida de todas las relaciones sociales, por una inquietud y una dinámica incesantes. Las relaciones inconmovibles y mohosas del pasado, con todo su séquito, gracias, compa, de ideas y creencias viejas y venerables, se derrumban, y las nuevas envejecen antes de echar raíces. Todo lo que se creía permanente y perenne se esfuma. Lo santo es profanado, y al fin el hombre se ve constreñido por la fuerza de las cosas a contemplar con mirada fría su vida y sus relaciones con los demás. La necesidad de encontrar mercados espolea a la burguesía de una punta a otra del planeta. Por todas partes anida, en todas partes construye, por doquiera establece relaciones. La burguesía, al explotar el mercado mundial, da a la producción y al consumo de todos los países un sello cosmopolita. Entre los lamentos de los reaccionarios, destruye los cimientos nacionales de la industria. Las viejas industrias nacionales se desmoronan, arrolladas por otras nuevas, cuya instauración es un problema vital para todas las naciones civilizadas, por industrias que ya no transforman como antes las materias primas del país, sino las traídas de los climas más lejanos, y cuyos productos encuentran salida no solo dentro de las fronteras, sino en todas las partes del mundo. Brotan necesidades nuevas que ya no pueden satisfacer como en otro tiempo los frutos del país, sino que ahora se precisan productos de tierras remotas. Ya no reina aquel mercado local y nacional que se bastaba a sí mismo y donde no entraba nada de fuera. Ahora la red del comercio es universal y en ella entran, unidas por vínculos de interdependencia, todas las naciones. Y lo que acontece con la producción material, acontece también con la del espíritu. Los productos espirituales de las diferentes naciones vienen a formar un acervo común. Las limitaciones y peculiaridades del carácter nacional van pasando a segundo plano y las literaturas locales y nacionales confluyen todas en una literatura universal. Y luego esta parte que remata también en el manifiesto que dice: la burguesía, donde quiera que se instauró, echó por tierra todas las instituciones feudales, patriarcales e idílicas. O sea, el carácter revolucionario que Marx le da a la burguesía es rotundo. O sea, dice, estos güeyes no van a dejar de revolucionar este asunto. Y obviamente él no vio la genética, ¿no? Toda esta biotecnología, o sea, hay cosas que... Pero al final lo lees y dices, pues sí. O sea, nomás métele un poco más así de biotecnología y cosas así más locas, y todo, y pues al final es como, no paran de revolucionar y obviamente se acabó el orbe, pues ya no hay a dónde ir, o sea, ¿a dónde más va a ir en el planeta? Pues entonces al espacio, entonces más adentro, en los mares, más en el ADN, o sea, si no puedo ir para un lado, voy para el otro, ¿no? Y si ya te conozco muy bien así por encimita, pues a tu ADN, ¿no? Y a tu genética y así, o sea, finalmente no tiene límites en ese proceso de revolucionar, porque al final lo que lo está guiando es la generación de mayor plusvalor, ¿no? Y eso, como lo decíamos, no tiene límite y es la primera vez en la época, en la historia de la humanidad que una riqueza no tiene límites. Porque pues ni el más bizarro señor feudal pudo pensar en acumular infinitos granos de algo, ¿no? Porque además se van a enmohecer, o sea, no hay manera de acumularlos, entonces de tierras tampoco, o sea, al final es como, pues por más ambicioso que fuera, su riqueza tiene un límite, pero ¿cuál es el límite de las cuentas bancarias, no? Pues no lo hay, ad infinitum, ¿no? Entonces, ese sentido hiperrevolucionario del capital, obviamente es una revolución, digamos, ¿cómo podríamos decirlo? Una revolución opresora, ¿no? O sea, revoluciona para oprimir, ¿no? No revoluciona para liberarnos. Pero es algo que siempre perdemos mucho de vista cuando pensamos en las revoluciones, ¿no? Que ellos están revolucionando el mundo día con día, ¿no? En esta lógica. Ahora, incluso hablábamos, mientras esta revolución no implique trastocar cualitativamente la fórmula general del capital y de la producción de plusvalor, pues seguimos en el sistema capitalista con sus modificaciones y todo, ¿no? Y ya decíamos el ejemplo más distópico, que quién sabe si sea posible o no, o pase otra cosa, porque además no tenemos la bola de cristal, es si ya de plano, que sería la distopía así como de la inteligencia artificial, ¿no? Que pudiera funcionar de manera autonomizada y que ya no requiriera en realidad al ser humano, ni para darle control al suprimir, ¿no? O sea, que sea otra pinche inteligencia artificial que de control al suprimir, güey, ya te trabaste. Y ya, ¿no? Y al final, entonces al final, ya en esa lógica, ¿qué sería probablemente un paragón distópico? Alguien puede decir, eso nunca va a pasar. Siempre se va a requerir a alguien. Bueno, sí, pero si requieres a dos, ¿y los demás qué hacemos, no?
O sea, los demás que nos rascamos la cabeza o qué chingados hacemos. Porque además el trabajo es una forma de enajenación y de opresión. Y si nos liberas del trabajo, pues ¿qué haces con toda la bola de cabrones? O sea, ¿cómo consumen? Y ha habido propuestas que incluso están entendiendo estas situaciones de una manera quizás muy coyuntural. Pero, por ejemplo, hubo un tiempo que los laboristas en Inglaterra propusieron una renta universal para todos. O sea, que reciban un varo porque pues necesito que consuman y pues la neta es que ya no los ocupo. O sea, como que pues la neta es que no te ocupo mucho. ¿Así como el Monopoly? Sí, todos empiezan con algo para que puedan jugar, porque si no también es exacto, así con el Monopoly. Porque si no, ¿cómo chingados? O sea, o sea, pues ya no te ocupo, ¿no? O sea, realmente así que ocuparte. Claro, una forma en que el capitalismo expande es, pues obviamente, revolucionar las necesidades, ¿no? Porque obviamente los valores de uso que hoy necesitas son algo... O sea, hoy te venden hasta cosas que pues, hace 50 años hubiera sido increíble que alguien te dijera, oye, te vendo un curso de coach de vida, ¿no? Pues dicho, o sea, es mamón. O sea, es mamón y hoy pues así, hoy se ve muy así, ¿no? O sea, cosas así como esta plataforma, ¿no? Que está doméstica, ¿no? Te vende cursos hasta de... Como doblar tu ropa. Así, lo que sea, y hasta 19 varos, así 20 pesos, y así, de lo que sea puedes encontrar con teatro, lo que te interese. Porque obviamente el capital... Compara teatro con doblar la ropa. No, es que... ¿Qué varos? ¿Teatro? Sí, es que puedes encontrar ¿Y a qué lado estamos del teatro? dibujo al óleo, doblar la ropa, dibujo al óleo, curso de dramaturgia, o sea, lo que sea, así una cosa, así te juro, así una cosa que dices, pues bueno, ¿no? O sea, que tendrá que ver una cosa, pero así está. Ahora, el capital necesita llegar a todas las necesidades y dice, ok, evidentemente ya no necesito la producción tan física, la tengo hay una sobreproducción de lo más elemental. Entonces, bueno, ¿pero qué hacen los demás? ¿Cómo sigo generando plusvalor? Y lo hemos dicho así como, bueno, pues ya empieza a generar nuevas necesidades. Al final el problema no son los valores de uso, es la forma en que esos valores de uso se desarrollan, se reproducen, etcétera. Pero al final es como, bueno, pues vele pensando más cosas que antes eran impensables. O sea, que finalmente tú estudiarías teatro en una universidad pública y ya. Pero ahora no, pues busca cuántas opciones hay de cursos, diplomados, o sea, y habrá unos que seguro son buenos, porque obviamente también el capital entiende, ¿no? Tú estás medio güey, pues te vendo así coach de vida, superación personal, porque estás muy güey. O sea, al plano te vendo así, cómo ser feliz en 3 pasos, ¿no? Estás muy güey. No, pero tú si eres listo, bueno, te vendo un diplomado en Lacan. Bueno, ya Lacan ya es otra cosa, ¿no? O sea, ya es otro nivel, ¿no? O sea, al final, porque pues yo no voy a comprarle cómo ser feliz en 3 pasos, pero ya Lacan digo, oye, sí. Exacto. Pero en 10 con Lacan, pero en 10, ¿y si hablan de Lacan? A huevo, sí se ha de poder, ¿no? Entonces, sí, porque finalmente tiene que generar un cúmulo de necesidades nuevas y revolucionar, por tanto, todo el sistema de producción de valores de uso, ¿no? Y yo creo que eso requiere una reflexión profunda de dónde estamos y que ellos también están jugando y están revolucionando el sistema. Ahora, esta frase, la última la puse porque es muy provocadora. Marx, me gusta mucho en el manifiesto porque dice, la burguesía, donde quiera que se instauró, echó por tierra todas las instituciones feudales, patriarcales e idílicas. Bueno, no voy a entrar en ese tema a profundidad porque puede ser muy susceptible y puedo quedar cancelado. Y a mi joven edad. Se quemaron el camión Lala. La burguesía ha dicho para abajo el patriarcado. Exacto. Oh, déjanos soñar. No, es que creo que, o sea, obviamente no podemos, el uso que Marx da a la palabra patriarcal no es la misma que han teorizado ya, o reteorizado y teorizado y así, Claro. tanto, ¿no? Pero sí tiene un punto, y que creo que no están entendiendo incluso mucha gente. No se diga, por ejemplo, Federici, que me parece que tiene muchas limitaciones teóricas. Y es el tema de que, a ver, el capital es abstracto, es un proceso abstracto de producción de riqueza. Y por ende te puede vender. Te puede vender feminismo, te puede vender machismo, te puede vender cuernos de chivo para luchar contra el imperialismo, te puede vender lo que sea. Porque al final todo genera plusvalor. Sí. Y eso es un problema de su complejidad abstracta para luchar contra él. Entonces, a ver,
no se dan cuenta de que también se vuelve una mercancía la lucha feminista para el capital. Claro. Y que el patriarcado al final no pone en entredicho al capital. El capital seguiría existiendo sin el patriarcado. Es algo así como que Trump dice que que hacer grande América otra vez con cachuchas chinas, ¿no? Con cachuchas chinas. Claro, claro. Al final es, fíjense, las terapias hormonales, el cambio de sexo, lo que sea, independiente, o sea, obviamente hay toda una serie de pendejadas morales y demás que se entremezclan ahí, pero dejemos eso. A ver, para el capital, pues ahí le va a vender a unos la homofobia, la discriminación, eso, y a otros les va a vender la terapia. Y el capital gana en ambos juegos y dice, yo juego. Y al final, cual gane, en la pelea cultural o ideológica o política, pues ahí yo voy a estar en ambos bandos. Y al final el capital no se va a destruir. Es como, a ver, los mismos güeyes que, si rastreamos al final el dinero, por si el capital global, los mismos que vendieron la homofobia, pues venden las terapias de hormonales. Ah, bueno, ¿las quieres cancelar? Políticamente ahorita no son, pues nos vamos a otro mercado y ya. Ah, ¿las quieres volver a poner? Pues vámonos otra vez. Es más, ¿las quieres cancelar? Te las vendo ilegalmente. Pues también ahí el capital juega ilegalmente. O sea, ¿no? Entonces al final es como, no nos engañemos en pensar que el capital, creo que asociarlo al patriarcado como esencialmente es equivocado, como asociarlo al racismo. Una cosa es que a mí me convenga pagarle menos a una mujer que a un hombre porque si le pago menos, es una manera en la que Tengo más pues claro que me conviene, pero bueno, ya te pones muy al pedo, no se puede, pues bueno, te pago lo mismo que ese güey. O sea, al final yo me voy a pasar... Todo me da plusvalor. Todo me da plusvalor, y yo me voy a pasar de listo todo lo que pueda. Sí, porque naciste en África, te puedo pagar menos, chingón. Porque finalmente la fuerza de trabajo tiene estos elementos morales, culturales y demás, y aquí sí entra el tema de la discriminación racial, de género, etcétera. Pero no pensemos que eso es esencial o consustancial al capital. El capital al final, pues bueno, va a aprovecharse de todo lo que pueda, ¿no? Y cuando ya no pueda, pues bueno, está bien, ¿no? Cedo. Pero, pues sí, me transformo y buscar otra manera de chingarte. Decir, ¿sabes qué? Bueno, ya no se pudo por aquí, pues, entonces por acá. O sea, al final le voy a seguir buscando, ¿no? Creo que ese es el tema. Y por eso sí creo que la burguesía sí cuestiona, al final sí pone en cuestionamiento las instituciones feudales y patriarcales. Porque es más, el hecho de que exista el divorcio y que sea un negocio, pregúntenle a la licenciada si no es un negocio, los que llaman familiar. O sea, el hecho de que sea una mercancía que se vende los divorcios y demás. O sea, en una estructura netamente patriarcal, tus mangos que te divorcias, eres propiedad del patriarca, ¿no? O sea, realmente, y entonces, ¿qué va a hacer el capital? Decir, bueno, está bien, ¿no? Ahora hasta quieren divorciarse. Bueno, pues entonces pues va a haber quién les vende esa mercancía, ¿no? Y va a haber un sistema y se va a generar una serie de ganancias y mercancías y trabajo y etcétera. Al final, en relación a todo, ¿no? Pero eso vino después, ¿no? Porque una primera fase fue, no, nadie se divorcia aquí porque para mí es funcional que la mujer haga el trabajo doméstico, en la reproducción del fuerza de trabajo que no se le va a pagar. Pero eso lo puedes hacer si estás divorciado también. Ajá, O pero... sea, digamos, no depende, o sea, el que se distribuyan los roles de género de cierta forma y todo eso, o sea, o sea, me refiero a que el hecho de que al capital le convenga, o sea, porque justo en el trabajo doméstico muchas veces no es remunerado, ¿no? Como tal cual, como si lo es estar contratado por alguien que al final de cuentas te paga por hacer cierto trabajo. Muchas veces el trabajo doméstico no lo está, y muchas veces eso depende del hecho de que se asume que es tu labor como mujer hacer ese trabajo doméstico. Pero aún si revolucionas la forma en la que se construye una familia, por ejemplo, de todos modos puedes redistribuir esos roles y de todos modos puedes tener, o sea, si es una pareja homosexual, no asegura que no vaya a haber una de esas dos personas que esté todo el tiempo en la casa trabajando sin ser remunerada. Y eso no tiene que ver con una estructura del capital, sino con una estructura de pensamiento que se ha ido revolucionando, pero que al final de cuentas le sigue comiendo tanto capital, que sea hombre, que sea mujer, o que sea el neutro, o lo que sea que quiera hacer, mientras siga haciendo trabajo no remunerado. O sea, no depende de ello para mantener el trabajo no remunerado del trabajo doméstico, ni depende de ello para mantener los divorcios,
ni depende de ello para nada, o sea, solamente en cierto momento era funcionar la estructura de la familia anterior y seguramente será otro sistema de familia que sea igual de funcional para el capital o más. Pero creo que en esta, o sea, si tomamos como un ejemplo claro o como un buen ejemplo la cuestión de la familia, ¿no? Si la entendemos como este núcleo o como esta célula que generaba, ¿no? El propio capital, que al principio así fue, ¿no? como parte de una propiedad del varón, porque en un principio era de esa manera, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo, el capital se ve obligado a revolucionar, incluso en su forma de concebir a la propia familia, ¿no? Tan es así que en un principio, hace 2005, o sea, hace 20 años, ¿no? Ya 20 años, necesitabas un pretexto para divorciarte. Ahora ya no lo necesitas. Pero ahora tampoco ya no necesitas pero ahora tampoco ya no necesitas ser solo hombre y mujer, o sea, varón, ¿no? Y dama para poder contraer matrimonio. Y entonces me parece que es una forma en la que el capital viene, lo que decíamos hace rato, ¿no? Como que se viene transformando, viene revolucionando, ¿no? Su estrategia, porque más que todo creo que es una estrategia que hace para entonces seguirte vendiendo. Entonces, ¿ahora quién se queda en casa? Ah, bueno, es que no solamente es la mujer, también el hombre puede quedarse en casa, ¿no? O ninguno de los dos, ¿no? Los dos trabajamos, porque entonces ya no, lo que decíamos en los ciclos pasados, en las sesiones anteriores, el trabajo que antes daba para vivir a una familia, que recaía en una sola persona, ahora tiene que recaer en dos, pues porque incluso la paga se divide, ¿no? Y no significa que los dos entren a la misma chamba en el ámbito doméstico, pero entonces creo que esta parte de la cuestión familiar también va revolucionando, ¿no? Porque ahora también nos venden, mira, pues hay diferentes tipos de familia, ¿no? Mamá y mamá, o sea, que tengas dos mamás, o que tengas dos papás, o que tengas mamá y papá, ¿no? Como esta parte de la inclusión que nos quieren vender, pues es esta forma de transformación o revolución que el propio capital tiene, que se ha venido, yo creo que más que, yo pienso que más bien se ha estado obligado a hacerlo, porque de otra forma no podría obtener este mismo plusvalor, ¿no? Ya sea relativo o absoluto, ¿no? De la forma en la que sea. Y que ahora, bueno, pues sí, te vendo no solo o sea, no solo te caso, no solo te cobro por casarte, ¿no? Sino ahora también te cobro por divorciarte, independientemente de lo que seas. Yo no dudo que en algún momento quieras casarte con una mascota, ¿no? O ahora esta cuestión de que las mascotas también ya tienen sus propios registros y entonces ya ya generan un impuesto. Sí. Como que esta revolución, o más bien revolución o transformación del propio capital, pues solamente es como un ajuste a la realidad que nosotros mismos estamos queriendo impactar o que estamos queriendo dar, ¿no? En nuestro ámbito de querer ser más progresivos. Sí, pero yo no creo que el capital sea indiferente, o sea, no creo que le dé igual qué configuración familiar o de género exista. Que se adapte y refuncionalice para su beneficio es otra cosa. Y también es un momento coyuntural histórico diferente. Digamos, ahorita ya no es tan importante para el capital fomentar el incremento de la población, por ejemplo. Y en un momento anterior, el capital que heredó estas instituciones patriarcales, feudales, etcétera, dijo, mira, esto está bien, esto me sirve, voy a fomentar esta estructura, primero porque es opresiva para la mujer dentro de la familia, para determinado esquema, me sirve a mí para que haya un trabajo no pagado de reproducción de fuerza de trabajo, que yo no voy a pagar, también para dividir a la clase obrera y fomentarles esta ideología de que también son pequeños propietarios porque poseen a su mujer en su cabeza. Todo esto me sirve, lo voy a conservar. Esta estructura patriarcal no la voy a cambiar. ¿Cuáles sí voy a cambiar? Pues voy a cambiar estas otras que fomentan, por ejemplo, el arraigo a la tierra. Ahí entra, me menciona Federici, el tema de la cama de brujas, etcétera, que viene vinculado a la acumulación originaria del capital, ¿no? Que son cosas interesantes que demuestran. Que generalmente pensamos que la casa de brujas es del medievo, pero en realidad es del Renacimiento, cuando empezaban a hacer el capitalismo, ¿no? Cuando decían, vamos a romper todas las estructuras que impiden
que se pueda correr a la gente del campo, parcelizar los terrenos, obligarlas a ir a las ciudades, a entrar en las casas de trabajo, pasar las leyes de vagancia, que si ves a alguien caminando en la calle sin chamba, lo metes a la cárcel a chambear, trabajo esclavo prácticamente. Para poder implementar todo esto hay que romper con ciertas estructuras patriarcales que vinculan a la gente con la tierra y que sí están atravesadas con otra serie de opresiones y la chingada, está bien. Sí, también. También, porque también hay una romantización de todo esto, ¿no? Sí. Pero pues hay unas que el capital le sirven y otras sí, no. claro. Y pues el capital no es que sea indiferente a ellas o que le dé igual si la gente se casa o no. O sea, no es que le dé igual, más bien ve que le conviene en determinada coyuntura histórica y lo implementa para su beneficio. Y creo que también es importante entender ese cambio. O sea, no es como que el capital te vende lo que sea ya. O sea, el capital también va a implementar un proyecto histórico para garantizar su acumulación ampliada. O quizás no es que le da igual, pero tiene la capacidad por ser abstracto y ser proceso de flexibilizarse a donde sea necesario o a donde también él decide, ¿no? O sea, porque al final es como si ya no se puede por aquí, porque ya no se pudo, porque realmente ya no hay manera, pues me adapto. O sea, finalmente es como, ok, ya todos llegaron al consenso de que las personas africanas no son menos valiosas que los demás. Bueno, pues ni pedo. Les voy a pagar lo mismo. O sea, no me convino, obviamente no me convino, porque a mí me convenía pagarles menos. Eso es lo mismo en Europa, pero en África les sigo pagando. Ajá, pero si se llegara al consenso también de que en África ya valen igual, diría, bueno, pues ni pedo, o sea, es ganar menos, porque ya no tengo de otra, pero al final el capital dice, o sea, porque como es abstracto, pues puede seguir funcionando en esa lógica, ¿no? O sea, porque finalmente hay capitalismo en Europa y hay capitalismo en África. O sea, obviamente siempre es gandalla, pues. O sea, siempre es, si puedo, te chingo. Pero si ya no puedo porque ya te diste cuenta de esto, te organizaste, políticamente me arrinconaste, ok, me adapto porque sigo siendo abstracto. O sea, sigo teniendo esta capacidad, ¿no? Como decir, bueno, si ya no vamos, si ya vas a tener que ganar lo mismo aunque seas africano, pues ni pedo, ¿no? Pues te pago lo mismo, pues, pero al final sigo explotando, ¿no? O sea, lo que pasa es que le pierdo, pues, porque si te pago lo mismo que al otro, pues te pago más trabajo necesario, ¿no? O sea, si tú también tienes derecho a tener celular y a tener buenas botas y además como un obrero inglés, pues yo le gano menos. Y entonces, pues, o sea, no me conviene eso, ¿no? O sea, tengo que mantener ciertas estructuras racistas, ¿no? Etcétera, porque me convienen, ¿no? Pero si no hay de otra, pues también cedo, pues, ¿no? Yo estoy de acuerdo con todo lo que dicen, solo con una parte tal vez no. Y es que yo no creo que el trabajo doméstico no esté contemplado. Porque justo cuando Marx hace la exégesis del salario, a ver, ¿qué es el salario? El salario es el valor de la fuerza de trabajo, en precio. Es el precio del valor de la fuerza de trabajo, ¿no? Que implica todos los elementos de subsistencia para que esta fuerza de trabajo exista y se reproduzca. Y obviamente, para que la fuerza de trabajo exista y se reproduzca, no solo depende de que este güey coma. Depende de que, o sea, en la estructura más, digamos, clásica o conservadora, implica que alguien le lave la ropa, le mande el lonche le surce el pantalón, etcétera, le cuide a los niños, porque si no, ¿quién reproduce a los obreritos? Entonces, sí está contemplado que esa persona existe, y que esa persona come, y que esa persona genera trabajo. El tema, creo que la parte patriarcal, es que sí está contemplada, pero no los cito a los dos al día de la nómina, no los cito a los dos y le digo, bueno, a ti lo de la chamba en el hogar, porque también te ocupé, y a ti lo de la chamba en la fábrica. Cito a ese güey y le digo, ahí te va lo de los dos, digamos, pero va disimulado, pues ahí te va tu salario. Tan está reconocido que las leyes sobre el matrimonio, leyes burguesas, contemplan estas partes de compensación y demás. O sea, no es que, ella solo se quedó en el hogar, ella no tiene derecho a nada de la riqueza que se construyó en el matrimonio. Incluso las leyes burguesas son muy claras. Lo que se construye en el matrimonio, o sea, lo que el vato tenía antes, lo que llega de donación, no entra en los bienes del matrimonio. Pero lo que construyen durante el matrimonio, aunque ella separación de bienes, le toca a ella una compensación. Porque entiende la ley burguesa que sí está contemplado el trabajo de ella y que sí se pagó. Solo que la parte patriarcal es que no citó a los dos el día de la nómina y le dijo, bueno, claro, a ti tanto y a ti tanto. Dijo, todo es tuyo y ya tú te encargas, ¿no? De qué hacer con esto. Pero sí está con... Los champions no alcanzan, ¿no? Exacto. No, exacto, y lo que hizo con... Ajá, la gran liberación fue como, pues ahora pueden trabajar los dos. Y no alcanza. Y entonces al final yo les decía una cosa así como muy, digamos, muy general, pero a ver, el vato trabajaba 8 horas en tiempos de Marx, 12, ¿no? Trabajaba 8 horas en la fábrica
y la mujer, supongamos, ¿no? Bueno, supongamos 8 horas en la casa, ¿no? Los dos trabajan 16 horas. Este vato, obviamente ya dijimos que en la estructura patriarcal este güey se lleva todo el... O sea, este güey es el que le pagan esto. No, claro, si se divorcia en el Estado, la ley burguesa sí contempla que ella ayuda a la construcción de la riqueza y le da su parte, etc. Bueno, pero en fin. Pero digamos, ¿qué pasa con la liberación? Ella también se va a la fábrica. Entonces ya no es en casa. Los dos trabajan 8 horas en la chamba. ¿Qué pasa con el empleo doméstico? Supongamos que este vato se avienta 2 horas, digo, y ella se avienta 6 en casa, ¿no? Al final vuelven a trabajar las 8 horas que la casa requería, pero ahora ella se avienta las 6 y él las 2, digamos, ¿no? Porque también es un macho. O son los más chidos del mundo y se venden 4 y 4. Pero al final, están trabajando, en términos globales, más horas que cuando ella se quedaba en la casa y él se iba a la chamba, ¿no? O sea, al final están trabajando más tiempo. Y están subsistiendo como obreros promedio de cierta época, obviamente no de la época de Marx, de esta época. Entonces al final el capital es muy astuto porque dijo, bueno, pues los meto, ok, está bien, ¿quieres igualdad? Vente a la fábrica. Pero no dijo, vente a la fábrica y ahora ganan el doble. Porque al final muy astutamente dijo, pues si ya los dos pueden chambear, pues que no, o sea, ¿quién le alcanza con un sueldo para vivir? O sea, ¿quién en la sociedad contemporánea le alcanza, por ejemplo, una ciudad urban promedio, quién le alcanza con solo uno chambeando? O sea, yo creo que si hiciéramos una estadística, sería minoritario. La mayoría tienen que chambear los dos. Sí. Y no para andar. Y antes, si presentábamos a nuestros padres, decíamos, no, pues tu papá se iba a trabajar y yo me quedaba en casa y no sé qué, y vivían en la medianía que ahora uno vive con los dos chambeando, ¿no? Porque si los dos no salen, no te va a alcanzar. O sea, no te va a alcanzar. Entonces está muy pelada. Entonces creo que este juego fue el que el capital muy perversamente se adaptó a la lucha de liberación. En lugar de decir, a ver, güey, tienen razón. Si es que no la promovió. Si es que no la promovió también, bueno, pues me juegan, ¿no? Si al final dijo, pues oye, pues tienen razón, pues ¿por qué no? Que ya nada más también trabajen 4 y 4 horas en la empresa, en la fábrica. Bueno, nosotros garantizamos que tengan una casa en condiciones y garantizamos que los niños tengan guarderías todo el día, o sea, tampoco lo están garantizando. No. O sea, no, pues ya tú te las arreglas. Ajá, como ya los dos chambean, pues de aquí van a tener que pagar. Ni que fuera la URSS, que sí. Sí, no, ni que fuera. Que las primeras luchas feministas así como que tenían reivindicaciones que hoy se consideran progre, que le dan del URSS, ¿no? Como el derecho al aborto, divorcio. No, bueno, estaba leyendo que el divorcio en la URSS en 1922 se estableció se llamaban divorcio postal. La mujer decía, me quiero divorciar, y en ese momento te divorciabas. O sea... 1922. Sí, o sea, todas estas... cuestiones de avanzada estuvieron en su base en la URSS. Sí. Muy cabrón. Sí, pues bueno, eso es lo único que yo señalaría, que sí está contemplado, siempre lo estuvo, y creo que quienes dicen que no caen en la demagogia, digamos, de una posición prejuiciada. O sea, yo no digo que esté mal la crítica al machismo, al patriarcado. Lo que digo es que hay que analizarlo realmente cómo funciona desde una concepción real del capital. Y eso, por ejemplo, la noción de salario, así como la está entendiendo Marx, les aseguro que la inmensa mayoría de las personas críticas y así no entienden esa parte. O sea, todo lo que se está jugando en el salario, por eso dicen ese tipo de cosas, como no está pagado. No, sí está pagado, lo que pasa es que se lo dieron nomás a este güey. Pero incluso en el divorcio liberal, pues está contemplado. ¿No? No en el divorcio revolucionario, en el divorcio liberal, ¿no? Entonces, y creo que a veces incluso no entendemos ese juego del capital. Y coincido con Rick, o sea, realmente el capital sí se aferra a que no haya ciertos cambios que no le convienen, pero también tiene esa capacidad de flexibilizar. Incluso porque además no juega igual en todas las bandas. O sea, no va a jugar igual en Europa que en África, ¿no? En Europa puede jugar porque ya ve un discurso muy implantado, muy etcétera, y dice, bueno, ok, jugamos con estas reglas, ¿no? Porque aquí hay cosas que no me van a aceptar, o sea, que me van a escupir en la cara, ¿no? Pero en África me las puedo seguir jugando, ¿no? Entonces no es lo mismo una mina en África que Suiza, ¿no? En Suiza ya hay cosas que, pues ya hasta tengo que darle derechos de paternidad, ¿no? Asueto al güey para que tengas paterne, ¿no? Y cosas así que obviamente en una mina africana pues no pasan ni por aquí, no es así como, ¿no? O sea, ¿no? Pero... Tienes derecho a traerlo a que te acompañe a sacar donde nadie puede entrar, en que él es chiquito.
Tienes derecho a que le entren a los lugares más chiquitos, ¿no? A los escondrijos. Sí, no. Te la prolongaste. Día de convivencia familiar con el hijo. Exacto, así. Qué cruel eres. Yo no. Yo no fui, ¿no? Tengo mi Y bueno, pues ya nada más, digamos, como concluyendo la página 383, segundo párrafo, donde empieza casi. Dice, denomino plusvalor absoluto al producido mediante la prolongación de la jornada laboral. Eso ya lo dijimos, ¿no? Por el contrario, al que surge de la reducción del tiempo de trabajo necesario y del consiguiente cambio en la proporción de magnitud que media entre ambas partes componentes de la jornada laboral, la denomino plusvalor relativo. Y dice, para abatir el valor de la fuerza de trabajo, el acrecentamiento de la fuerza productiva tiene que hacer presa en los ramos industriales cuyos productos determinan el valor de la fuerza de trabajo y que por tanto pertenecen al ámbito de los medios de subsistencia habituales o pueden sustituirlos. Porque obviamente si puedo hacer Porsche o Audis cada vez mejor, pues eso importa un carajo para la fuerza de trabajo promedio, ¿no? O sea, pero si revoluciono toda la industria del transporte, entonces sí es diferente porque todos, pues muchos tienen carrito o usan autobuses o lo que sea, ¿no? Entonces al final, por eso dice Marx, tengo que revolucionar la industria de los medios de subsistencia, ¿no? Si revoluciona la industria de los diamantes, pues va a estar cabrón, ¿no? Bueno, esto sí, eso ya lo explicamos. Y luego en la 385. Es un párrafo. Una pregunta. Ajá. Entonces, o sea, no sé si eso venga ya en la segunda parte, en el segundo tomo, que ya sería de circulación. Ajá. Pero mencionabas tú que Marx hablaba de los transportes y de su papel en la producción, ¿no? Ujú. Entonces, si al momento de generar un transporte más efectivo para los obreros, que implique que dedican menos tiempo de transporte y por lo tanto, ya sea que produzcan más o tienen más tiempo para invertirlo en otra cosa o lo que sea, o sea, la reducción del tiempo de traslado de las casas a los lugares de transporte, que tal vez da un poco de la mano con el home office y toda esta onda, ¿eso entraría en el plusvalor relativo o eso ya es otra categoría aparte? Tu respuesta está en la página 389. Sí, no más una acotación antes de leer eso. La industria del transporte, que es peculiar y ese es uno de los capítulos ahí del tomo 2, ¿no? Uh-huh. Sí, generalmente se ha considerado que no es trabajo productivo, ¿no? Que no genera por generar, pero Marx dice, bueno, pero depende. Sí hay supuestos en los que está generando plusvalor, ¿no? Pero es diferente a transportar a los obreros, porque es un poco me vale queso como patrón. Y creo que la respuesta viene muy parecida, de manera análoga, pero en la 389, en el segundo párrafo, dice, por ende, la economización de trabajo mediante el desarrollo de la fuerza productiva del trabajo de ningún modo tiene por objeto en la economía capitalista la reducción de la jornada laboral. Se propone tan solo reducir el tiempo de trabajo necesario para la producción de determinada cantidad de mercancía. No es exactamente el supuesto que pones, pero fíjate. Lo que está diciendo Marx es que esta reducción, aunque si viviéramos en un sistema racional, pues implicaría que tienen que chambear menos, que pueden tener más tiempo libre, ¿no? Pero como el sistema no lo determina las necesidades humanas, sino la generación de plusvalor, implica que yo puedo ganar más, ¿no? Ese es el objetivo. Lo mismo, si yo puedo hacer un mejor sistema de transporte para que estos vatos hagan menos tiempo de traslado, ¿no? O vayan más a trabajar, de ninguna manera se los reduce porque todo lo que ocurre en su tiempo de traslado no está en la jornada laboral. Okay. O sea, ahora, claro, hay casos en los que el patrón sí incluye, por ejemplo, gastos de transporte, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. De la pandemia no, pero por ejemplo, ¿no? Hay quien les da un bono de transporte o etcétera, ¿no? Pero en términos generales, mucha gente pues es así como, pues tú aquí chambeas, o sea, me vale más si vives en Chalco,
Si te tardas 2 horas, 3 horas, pero claro, ahí fíjate, entra el Estado muchas veces y dice el Estado, a ver, yo necesito que la gente se traslade pues, para llegar a sus trabajos y poder chambear, porque también si es inviable, si no se pueden trasladar, o sea, sí, te trasladas 2 horas o 3, que ya debería ser eso inviable, pero llegas, ¿no? Pero llegas, ¿no? Hay una manera de llegar. O sea, a mí me importa que llegues, porque si no llegas a la fábrica, a la empresa, a la oficina, no vas a producir el plusvalor. O sea, si de plano no hay manera de llegar, si de Chalco a Reforma te tienes que ir caminando, pues ¿quién va a ir? O sea, está pelada. Claro. Bueno, vas a hacer 2 horas, 2:30, pero llegas, pues, hay una forma de llegar. Entonces esto no te lo contempla el patrón, dice esas 2:30 de ida y 2:30, esas 5 que vas a perder en transporte, pues a mí es tu pedo. Entonces, pero, porque no tiene como tal el objeto. Ahora, claro, puede haber un metro que te facilite. Cosa que también al final favorece al patrón, porque obviamente no es lo mismo llegar con 2:30 de cansancio que con 1 hora a chambear. Eres más productivo, pues si llegas con 1 hora de chambear, ¿no? Entonces, incluso hay patrones que en ciertas industrias pasan por los trabajadores, ¿no? En carros y se los llevan y en camiones. Por ejemplo, ahí en Michoacán mucho los recolectores, ¿no? Pasan a las comunidades a las 4 de la mañana y todos los que van a piscar se los llevan, porque le conviene al patrón, porque a las 4 de la mañana, ¿quién chingado los va a llevar? Ahí no hay transporte interno entre las comunidades, entonces el patrón tiene que poner un camión y llevárselos, ¿no? Pero si el Estado lo puede hacer, mejor. Si el Estado lo hace, porque además si el Estado lo hace, ¿quién lo paga? El trabajador. Los impuestos. Todos. Una parte sí el patrón, porque también pagan, aunque evada mucho, pero ellos proporcionalmente menos porque, claro, buscan la manera de evadirlo. Pero otra parte la pagamos todos. O sea, nosotros mismos pagamos los medios para poder llegar a trabajar, a producirles el plusvalor. Que es lo que decíamos cuando Marx en el tomo 4 decía que el sueño del capital es pues que si la tierra no puede ser totalmente del capital, pues que sea del Estado. Como que las cosas que no pueden ser de ellos, pues que sean del Estado. Es lo mejor. ¿Por qué? Porque si son del Estado, ¿no? De entre todos las pagamos, ¿no? Es como, bueno, ya no pueden ser mías, pues que sean del Estado, porque en el Estado todos le apoquinamos, ¿no? Tú mismo como trabajador y yo también, pero yo voy a evadir lo más que pueda, porque yo sí tengo contadores, argucias, ¿no? Corrupción, y tú, pues, pagas directo, ¿no? Hasta cuando compras un refresco, ¿no? Pagas impuestos. Entonces, pero la otra parte que es importante, o sea, entonces todo, incluso esta parte que leíamos lo que está diciendo, porque ahora que está este tema de las 40 horas, dice él, la reducción de esto no tiende a jalar esto para acá. Sí. Que podría. Debería. Pero no lo hace porque lo que quiero es, porque lo importante, lo que reina es esto. O sea, porque hemos dicho el sentido de la producción no es satisfacer nuestras necesidades humanas, sino generar plusvalor. Si fuera satisfacer necesidades humanas, pues obviamente mientras esto más se acorte, más se acortaría esto, ¿no? Pero no es el objetivo de esto. Entonces, por ende, no reduzco la jornada laboral. Que es lo que estamos viendo ahora con el 4T, ¿no? Digo, la 4T. Mal llamada 4T. Entonces, pues finalmente no quieren reducirla, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al empresario no le conviene. Ahora, yo creo que ahí también entraríamos en otro tema complejo. Me parece que a los capitalistas en lo individual y en el corto plazo no les conviene la reducción laboral. Pero al capital global sí le conviene, de hecho lo necesita. Tan es así que hoy es la tendencia, digamos, de los países primermundistas. ¿Por qué? Porque estás produciendo, o sea, el problema de la demanda efectiva es que cada vez el trabajo es más productivo con la tecnología que existe. Entonces llega un momento en el que se vuelve un problema realizar esas mercancías. ¿Quién chingados te las compra? Pues porque hay un montón de desempleados, porque hay un ejército de reserva. Es complejo, o sea, y si no te las compran, pues no terminas el ciclo. Obviamente ahí el tema es como, bueno, que me compren a mí y se chinguen a y pues cada capitalista piensa en lo individual, pero el capital global, pues necesita que el capital se realice de manera global, ¿no? Entonces al final es como, a ver, si ya el capital es tan productivo, digamos, en términos tecnológicos, y el trabajo es una forma en la que meto a la gente al consumo y a la enajenación, necesito más gente trabajando, pero si ya la gente produce demasiado con lo que hace, al reducir la jornada laboral puedo meter a más gente a trabajar. Y puedo tener más consumidores y más gente alienada. Y genero también más riqueza que me pueden comprar esos güeyes. O sea, como que de alguna manera no le pierdo del todo. O sea, es como... Es que la forma más bruta de generar riqueza, pues extiende esto al infinito, ¿no?
Es la forma más tosca, así, rapaz, ¿no? Pues extiéndela al infinito. Que está bien para pues para el capitalista individual que está en África con un látigo, dice, pues a huevo, ¿no? Tráete a los niños, lo que sea, ¿no? Pero el capital global dice, bueno, pues es que esto no es sostenible a largo plazo y ahora qué hago con toda esta bola de cabrones que ya no los necesitaban, los tenía en el campo, pero ya no los necesito porque tengo una gran tecnología de producción agrícola, ¿no? Es más, tengo demasiada producción agrícola, demasiada producción de minerales. ¿Qué carajos hago con toda la gente? La tengo que poner a trabajar. Pues si acortas las jornadas, puedes meter a 2 en lugar de a 1 y pues ya puedo más o menos ahí. Y como decía Rick, entonces ya no le interesa al capital tanto que crezca la población. Pero obviamente eso tampoco lo puede hacer así, ipso facto de, bueno, ya que no crezca, ¿no? Ya lo resolvemos aquí. Entonces también la reducción de la jornada, o sea, como que ellos buscan un equilibrio. Porque incluso la tendencia ha sido la reducción de la jornada laboral. En tiempos de Marx eran 12 horas. Hoy son 8. O sea, la tendencia es a reducir la jornada laboral, pero no por el beneficio del obrero, sino por estos problemas sistémicos que al final tengo que encontrar como ese... ¿cómo dicen cuando hacen las curvas cuando dicen así, pues aquí está, digamos, el más extremista o el que no trabaja, pero tengo que encontrar un equilibrio, ¿no? Un punto de equilibrio donde digo, bueno, pues la jornada la fijo en 8, ¿no? Pero tal vez ya ese punto ya no está aquí. O sea, eran 12, pero con los medios, con lo productivo que es hoy el trabajo, después se volvió 10, después se volvió 8, y tal vez ahora pues se tiene que volver menos, ¿no? Justamente para lograr ese equilibrio, ese punto de equilibrio, donde, bueno, no es el escenario que más me convendría ni el que menos me convendría, pero es el que equilibra un poco las contradicciones sistémicas que al final son irresolubles, ¿no? Entonces yo creo que la tendencia del capital global en cierta parte, o sea, porque obviamente es que el capital no funciona igual en África, donde los puedo tener en joda, pero al final es como lo que se ha visto bueno, incluso era de más, porque ya en términos de Marx le toca de 12, pero antes era más, 16, 14, o sea, finalmente lo que había es una tendencia, pero no está pasando porque estemos así como ganando la lucha al capital, ¿no? Ya lo estemos derrocando, no, es porque evidentemente es tan productivo que ya si los pongo, o sea, sí los sigo poniendo a trabajar 2 horas si puedo en ciertas industrias, ¿no? Pero en general ya es un poco complicado que tenga a los obreros, por ejemplo, del agrícolas o mineros, ¿no? Sí, es algo de nicho, ¿no? Esto de reducción de la jornada laboral o esta moda que ahora trabajan en algunas empresas 4 días a la semana en vez de 5. Ajá. Es algo más de nicho de sectores profesionales en Europa, a veces en Estados Unidos, pero que son sectores que de por sí en general no producen directamente valor. Sino que participan de funciones auxiliares al capital, de planificación, de planeación, a veces diseño, pon tú. Pero digamos que la producción de valor, el grueso, ocurre en otros países generalmente. O incluso dentro de Estados Unidos, pon tú, pero en otras áreas. Sectores, sí. En otros sectores. Y esos son los que dices que pues, tienen salarios que no son proporcionales, digamos, entre comillas, a su producción de valor y que se confían en ellos para la relación de ciertas ramas de mercancías y que así dicen, pues mejor les pagamos un poco más, tenemos un poco más, para que compren, consuman, y eso posiblemente acicatea una mayor acumulación amplia de capital, y entonces ya podemos eventualmente explotar más plus valor en el esquema global. Pero no es a todo el mundo parejo, ¿no? Es como que más en ciertos sectores, ni siquiera toda la fuerza de trabajo en Europa o en Estados Unidos, como que pero es eso, más de nicho todavía. Pero tiende o sea, finalmente la tendencia es hacia allá, aunque primero empieza, obviamente, por estas partes que no generan trabajo productivo, porque es la más fácil, ¿no? Digamos, de equiparar en esta parte. Pero el problema es que sí estás teniendo una sobreproducción, digamos, de bienes. O sea, los que sí producen valor, también tienen una sobreproducción, ¿no? Porque al final es como, bueno, ¿ya qué hago con tanta...? O sea, la producción agrícola... Por ejemplo, incluso la tendencia es cada vez a tener menos gente en el campo, ¿no? La producción agrícola. Porque ya es demasiado productivo el trabajo agrícola con los medios tecnológicos que tienes, ¿no? Entonces... necesitas esta gente que nada más hace funciones, digamos, accesorias al capital para por tenerlos alineados en el trabajo y consumidores, ¿no? Entonces, pero este mínimo, digamos, que te está quedando acá, al final también se empieza a volver un problema porque dices, bueno, ya son tan productivos por la tecnología que tengo que al final tiende a ser necesario reducirles la jornada laboral, ¿no? Pero claro, es lo último que voy a intentar hacer. Y claro, no va a ser lo mismo en México o en África que en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Siempre va a ser puntero allá donde vas a decir, bueno, pues aquí ya reduzcámosla, ¿no? De hecho, la acaban de aprobar a 37,5, creo que en España, ¿no? Y como dices, tienes muchas empresas donde trabajan 4 días y todo este tipo de cosas, ¿no? En estas industrias ya,
que ya uno no sabe ni lo que hacen, ¿no? Que cuando te explican en qué trabajan te quedas como de, No. ¿pero tú qué haces, no? O sea, no entiendo. Así como, no, yo que veo los diseños, pero no entiendo qué haces, güey. O sea, ¿de qué sirve tu trabajo? Sí, no lo entiendo. No lo entiendo, ¿para qué lo ocupo? Eso que dice Rick, de que al capital le conviene disminuir la población, al disminuir la población no se están habiendo menos consumidores. Disminuir la población de trabajadores. No, la población, él dice que el capital, de nuevo todo, pues antes tenían 20 hijos, ¿verdad? Y ahora tenemos 2. Esa reducción le favorece al capital. Pero creo que también tiene que ver con este tema de la expansión y revolución de las fuerzas productivas. Porque obviamente si sostengo una tasa de crecimiento poblacional igual a la de hace 100 años, con la cantidad de riqueza que estoy produciendo y la cantidad de energéticos que consume esa producción y la cantidad, o sea, finalmente es una curva que es complicado sostener, ¿no? O sea, de manera así como, bueno, vamos a darle, ¿no? Porque lo que antes hacían 5 personas, ahora lo puede hacer una máquina y una persona. Y entonces ya si tienes 5 personas y aparte la máquina, entonces ¿qué haces con las otras 4 personas? Sí se vuelve un problema para ellos también. Entonces, pues ya, pero si ustedes menos, tu producción está incrementándose. Tu cúmulo de mercancías sigue, ¿no? Uh-huh. Y vas a tener mucho menos consumidores. Pero por otro lado, o sea, por un lado juegas con el tema, por ejemplo, del ejército de reserva, ¿no? Tener desempleados para que te tumben el precio de la fuerza de trabajo, no el valor, pero sí su precio. Pero también si eso se vuelve desmedido, o sea, si en lugar de 4-1, como en el ejemplo de Erendira, es 50-1, pues también se empieza a volver un problema social, ¿no? Porque esos 49 te la hacen de pedo, ¿no? Te rebelan. Y por otro lado, ok, sí, el ideal del capital, pues sería obviamente siempre el crecimiento, ¿no? Exponencial, así sin límite. Pero entienden que no pueden hacerlo. Porque hasta incluso energéticamente hay un límite, ¿no? O sea, no puedo tener el nivel de consumo de Europa y Estados Unidos en Pakistán y la India. Porque energéticamente no me da. O sea, no me da para energéticamente tener ese nivel de consumo. Ya no se diga en todo el mundo, ¿no? Simplemente creo que con Pakistán y la India ya no la hago, ¿no? Entonces, sí hay un problema ahí, porque obviamente mi ideal sería, pues démosle todos, ¿no? Y que crezca y crezca y crezca y crezcan la cantidad de obreros y crezca la cantidad de plusvalor, ¿no? Pero no me da para sostenerlo, ¿no? Y la otra parte del juego perverso es que siempre necesito desempleados para que abaraten el precio, no el valor, pero sí el precio de la fuerza de trabajo, y jugar porque finalmente, como si hay un proceso de sobreproducción por el problema de realización de la demanda efectiva, tengo que estar jugando con que, bueno, cuando me expando, contrato a esos desempleados, y cuando ya empiezo a topar en sobreproducción, los corro. O sea, siempre estoy como en este juego de tratar de equilibrar como aprendiz de brujo, tratando de equilibrar que el sistema no se destruya, ¿no? Pero obviamente eso no, pues al final nunca funciona del todo y vienen las crisis, ¿no? De sobreproducción, y es cuando, bueno, pues si nos pasamos de lanza y no hay quien nos compre esa riqueza y no se realiza el capital si no hay quien nos la compra, o finalmente que se puede traducir de muchas formas, deuda, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero al final el punto es que no se realizó la demanda. Y no se realizó porque les robé su trabajo. O sea, porque si les pagara todo lo que producen, me comprarían todo lo que produjeron y todos, digamos, sería como un esquema perfecto, ¿no? Les pago todo lo que me producen, me lo compran después y todos, ¿no? Perfecto. Es más, planificamos la economía y produzco lo que necesitan, compran lo que necesitan y no hay manera de que haya sobreproducción. Pero como yo me pasé de lanza y no te pagué, ¿quién me compra? Y entonces los capitales individuales se pelean porque al que no le compren sea al vecino. Que eso funciona siempre que hay una expansión. O sea, siempre que hay una revolución tecnológica o un crecimiento del capital, ese esquema tiene solución, tiene salida. Uh-huh. Porque el plusvalor que absorbes lo reinviertes en crecimiento, en ramos rentables, y hay una expansión de capital. Pero eso tiene ciertas características que no siempre se cumplen. O sea, siempre hay ciclos como de expansión y luego llegan a un agotamiento, y entonces entra en conflicto el capital. Y es donde tiene que pasar algo. Que la última vez pues, fue la Segunda Guerra Mundial y hubo un cambio de hegemonía y surgió Estados Unidos y el patrón del automóvil y carreteras y un montón de infraestructura, y el Estado también jugó un papel en invertir mucho excedente que no era rentable para el Estado, pero para el capital pues sí le permitió invertir de manera rentable.
Y el capital pues, ahorita está como un poco buscando cuál va a ser la nueva solución a una rentabilidad que nomás no está dando ahorita. Y ahorita pues, no le interesa tener mucha más población porque no sabe qué hacer con ello ahorita, no sabe cómo poner más manos a trabajar. Digo, por un lado, por los límites ambientales energéticos, que eso el capital no sé qué tanto le importe, pero por otro lado, porque no sabría ahorita qué hacer con todo ese excedente de capacidad productiva. Ahorita lo que tienes es demasiada capacidad productiva y poca rentabilidad. Porque el objetivo del capital no es generar valor de uso, no es generar pues, bienes que pueda usar la gente, es generar algo que sea rentable. Que le permita de seguir acumulando más valor. Sí, porque lo de menos sería decir, pues acabo con el hambre en África, ¿no? Sí, o sea, cosas en las que invertir. Sí, acabo con el VIH, o sea, genero antirretrovirales para todo el mundo y se acabó el VIH. Pero eso no es rentable, ¿no? Vacunas para todo el mundo. Sí, eso no es rentable, ¿no? Sí. Exacto. Sí, es exactamente ese es el problema, ¿no? Ahora, creo que a la vez que no sabe exacto, no le interesa un crecimiento desmedido poblacional porque tampoco lo puede controlar, tampoco sabe cómo recomponer, o sea, como que no hay una definición, porque además el capital es una cosa y los capitalistas individuales son otra y pelean por su hegemonía y todo, y no es que todos estén de acuerdo. Los capitalistas chinos con los rusos, con los gringos, no están todos en la misma mesa. Y entonces el tema viene como, bueno, o sea, ¿quién va a ganar? Es como ahorita que los capitalistas rusos le piden a Putin que no regrese a las relaciones con los demás, porque ellos, con el bloqueo que le hicieron mundial, el aislamiento que metieron a Rusia, ya ellos se pudieron desarrollar y todo, ¿no? Entonces ellos están pidiéndole a Putin que no se queden así como están, pues, que no se vuelvan que no se reintegren a la comunidad internacional. Sí, pero al final, sí, o sea, creo que justo el problema que ellos tampoco tienen resuelto, o sea, hay muchos problemas, ¿no? Pero ellos tampoco los tienen resueltos del todo, porque no están juntos, porque no es un solo dueño del capital. Si fuera un solo dueño del capital, tal vez podría como ordenar una línea, ¿no? Digamos, en cierta medida decir, pues démosle por acá, organicémonos así, ¿no? Transformemos el sistema para que haya una renta universal para todos, la inteligencia artificial me resuelva, los metemos en otra lógica, ponemos a hacer trabajo no productivo, o sea, yo lo organizo todo, ¿no? Pero eso pues no hay nadie que decida eso. Entonces, al final, como todos se están peleando en esa lucha, y al final esa lucha puede tener muchos elementos donde yo puedo ver, yo podría decir, ok, pues entonces, ¿saben qué? Pongámonos de acuerdo para darle un varo a todos, meterlos en trabajo improductivo, o sea, básicamente generar empleos ficticios, ya que todos hagan coach de vida, ¿no? Y cualquier cosa, lo que sea que hagan, pero denles un salario de alguna manera, entreténganlos ahí, etcétera. Pero el problema va a ser que va a decir, sí, güey, pero el día que nos declaren la guerra, güey, con coach de vida no la vamos a hacer, güey. Sí es cierto, ¿verdad? Necesitamos armas, necesitamos ganarles a madrazos, ¿verdad? Sí es cierto. Y también necesitamos satisfacer, o sea, y si hay guerra necesitamos comida, y si hay guerra, o sea, la guerra no solo es armas, la guerra es toda una infraestructura y una logística y una lucha. Entonces al final es como, sí es cierto, ¿verdad? Y si nosotros tenemos petróleo nos puede salir más, o sea, entonces al final se entremezclan muchas cosas donde yo no puedo tomar una decisión tan sencilla porque tengo que pensar en la confrontación con los demás, ¿no? Y es muy, como algo muy simple, la parte de la reducción de gases contaminantes. O sea, al final Estados Unidos dice, ni madre, yo no le entro. Y los demás dicen, bueno, pues si tú no le entras, ¿yo por qué le entro? Porque o sea, entonces yo sí me voy a chingar, poner mejor tecnología y gastar más y perderle para salvar al planeta. Y tú no, pues qué chingón me saliste, ¿no? O sea, y que además tú eres el que genera el 30% de las emisiones. Claro, y tú te vas a salir con la tuya, y yo sí me chingo, yo sí tengo mayores costos de producción, y tú no, pues entonces yo tampoco le entro, y nadie le entra, ¿no? O le entramos todos o nadie le entra, ¿no? Pues no entra nadie. O sea, finalmente porque no están juntos en ese problema. Y tampoco saben, creo que, o sea, no pueden resolverlo porque no hay una dirección única, y en esa pugna, y en medio estamos los que decimos, no, espérense, hay que hacer la revolución comunista. Espérense. Todos ustedes. Moción de orden. Entonces, claro, ¿no? Entonces, pero ellos también están intentando reorganizar y revolucionar el sistema, ¿no? Definitivamente. Bueno, lo hacen. Lo hacen. Ajá, lo hacen. Y claro, yo creo que la inmensa mayoría
como decía Rick, no sé qué tan claro tengan el problema ambiental. Yo creo que los capitalistas individuales, muchos de ellos no. Pero ya los capitalistas que piensan a nivel global o ya como órganos de Estado, creo que esa gente sí lo tiene. O sea, porque ya se vuelve un tema de seguridad nacional, ¿no? O sea, como de hegemonía, ¿no? O sea, yo creo que el tío Richie, pues bueno, ese güey no tiene ni cerebro, ¿no? Es un cerebro de gallina. Pero Vladimir Putin, que es un maquiavélico, a otro nivel. O sea, yo creo que esa gente, con la gente que se reúne, están pensando en muchas cosas. O sea, y no porque quieran salvar al planeta y a las focas marinas o lo que. No, sino porque es que, bueno, también, obviamente, si se destruye a esto, incluso han de calcular hasta fríamente, si esto sigue, ¿quiénes son los que se van a joder? Y si yo no soy yo, pues que se jodan. ¿No? O sea, tal cual. Pero si se sale de. O sea, ¿qué posibilidades? O sea, finalmente lo que necesita un punto donde Putin lo que finalmente va a preguntar es: a ver, si esto sigue, ¿quién se va a joder primero? ¿Y también me voy a joder yo o no? ¿O la libramos? ¿O cómo le hacemos? Porque al final esto es una guerra, ¿no? Así rapaz. Y decir, bueno, pues, nos van a joder estos. No, bueno, pues que se jodan. O sea, ¿no? Y es donde está la pugna, al final, por reconfigurar ese sistema, ¿no? Y como dice Rico, o sea, al final hay una expansión. Cuando hay expansión, pues de alguna manera funciona, ¿no? Porque puedes refuncionalizar el sistema, pero esa expansión topa. Y cuando topa, porque la sobreproducción, la crisis de sobreproducción que decíamos, ¿no? Que niegan los economistas burgueses, ¿no? Que nunca hay sobreproducción porque tienen estas demagogias donde la producción implica el consumo. Y no, sí, y la cosa más elemental del mundo, que no es así. Y entonces cuando eso no pasa, pues, y luego, señores. Pero además no puede haber consumo porque resulta que no te puedo comprar todo porque me lo robaste, güey. Si me hubieras pagado todo el valor que produje, pues... Antes de robarme, para que yo te pudiera comprar, güey. O sea, ¿no? Pero entonces viene el 4T y dice, con sus políticas keynesianas, y dice, bueno, pues te doy una pensión de viejitos, te doy unas becas de morros para que le compres crédito a Telcel, güey, porque ya nadie le compra crédito al pobre. ¿Cómo va a hacerse rico Slim si nadie le compra el crédito? El tío Richie, si nadie se va y se endeuda en Coppel, pues ahí te va tu pinche pensión del bienestar y ve y cómprale al tío Richie o a... ¿No? Slim. Y todavía esos güeyes tirándome. Todavía que le estoy mandando consumidores y todavía me tiran. Eso entiendo el despecho, pues sí, el despecho, porque todavía que les está haciendo el paro al neoliberalismo y todavía van y le tiran, pues no sean cabrones, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues ya en la 390 concluye el capítulo y tiene una parte donde dice, ya en el punto ya seguido después de un número 10, dice, en el marco de la producción capitalista, el desarrollo de la fuerza productiva del trabajo tiene por objeto abreviar la parte de la jornada laboral en la cual el obrero tiene que trabajar para sí mismo y precisamente por eso prolongar la otra parte de la jornada laboral en la que aquel tiene que trabajar de balde para el capitalista. ¿Hasta qué punto también se puede alcanzar ese resultado sin abaratar las mercancías? Es cosa que se pondrá de manifiesto al examinar los procedimientos particulares de la producción del plusvalor relativo, examen al que pasamos ahora. Esta historia continuará. Bueno, con eso comienza el capítulo y pasamos a la parte que más nos gusta, cuando cada quien dice lo más obsceno que le venga a la mente. Siempre y cuando sea anticapitalista. Entonces empezaríamos por... pues por Vane, ya. Entonces... Sí, ya. Siempre de izquierda. De una vez. ¿Qué pregunta? Perdón. Bueno, pues primero, antes de empezar más bien con la opinión, me gustaría decir que me encanta que hayamos regresado después de 2 años. Casi 2 años, ¿no? Casi 2 años. ¿2 años? Pues sí, año y piquito. Porque empezamos en como febrero, marzo, entonces ya llevamos 1 año y un poquito más. Si tienen un hermano gay, que no vaya a Qatar. Eso atrasa mucho las cosas.
parte, ¿no? En parte. Después de este gran receso que tuvimos, ¿no? Después de este gran receso que tuvimos, este retorno ha sido muy agradable, ¿no? Y como decía Enrique al principio, pues aunque somos poquitos en un primer momento, así empezamos en aquella primera sesión, ¿no? Éramos 4 o 5, si no me equivoco, y al final necesitamos ser un buen equipo, pero más bien un buen grupo que se convirtió en un buen equipo, ¿no? Porque no solo nos encontramos en los círculos de estudio, y recuerdo que aquella noche que mencionaba Enrique en las afueras de la embajada sobre Reforma, alguien decía, al final siempre nos quedamos los anarquistas, y no es cierto, al final quienes nos quedamos fuimos nosotros, y no somos anarquistas. Fueron los comunistas. Somos comunistas. Entonces, al final quienes nos quedamos somos justo los que estamos aquí, Enrique, Silvia, ¿no? Y bueno, Lu, y yo, y Ale, que no está, pero también estaba, ¿no? Que son parte del equipo. Y que nos hemos encontrado en estas diferentes etapas de lucha, o en estas diferentes luchas que se han dado a lo largo de este tiempo, de maneras distintas, pero que finalmente somos y nos reconocemos como parte de este grupo, que para mí eso es algo bien importante, ¿no? Que somos más que un círculo de estudios, somos como nos hemos convertido en una familia tal vez, o en un equipo bien bonito. Entonces, pues eso, primero celebrar el retorno de este círculo. Y la otra, bueno, ya entrando en materia del plusvalor relativo y del plusvalor absoluto, que efectivamente ya habíamos tocado en otras sesiones, me parece que lo más importante, o para mí lo más importante a destacar, es la forma, o esta palabra que mencionaba Enrique, de revolución, ¿no? De la manera de revolucionar, que más bien para el capital me entiendo como una manera de transformarse a sí mismo, ¿no? O de construirse, como ahora está en boga, ¿no? De moda, ¿no? Esta palabra de la deconstrucción, porque pareciera eso en un primer momento, ¿no? Como que el capital se va transformando, se va deconstruyendo a sí mismo de tal manera que siempre sale ganando, porque eso es lo importante para el capital. Para nosotros como grupo minoritario, o como equipo, como lo que sea que representemos, siempre vamos a ir como en contra de los procesos que tiene el propio capital, pero que finalmente son los propios procesos que el capital va a utilizar para seguir beneficiándose a sí mismo, ¿no? Y un poco hablando de la forma de este plusvalor relativo, ¿no? Que tiene que ver ahora con el incremento de la producción, sí, pero que ahora tiene que ver mucho con la cuestión tecnológica, ¿no? Entre más tecnología se ingrese a las empresas, entre más tecnología adquiere el propio capital o construye el propio capital, porque al final no es que seamos nosotros quienes lo estemos construyendo, ¿no? Serán ellos mismos quienes lo vayan construyendo y utilizando para reducir estas jornadas laborales, que a su vez les permiten obtener mayores ganancias. Pues eso lo vemos hoy día, ¿no? Cuando la lucha, ¿no? Por la jornada laboral de 48 o 40 horas semanales no es casual, ¿no? No se ha aprobado, pero tampoco es casual, ¿no? Estas prestaciones que pudiera generar el capital, como mencionaban hace ratito, el transporte de los trabajadores, ¿no? No es como que el patrón sea buena onda para decir, bueno, pues vayamos por los trabajadores porque se tienen que parar temprano, ¿no? No, es para asegurar que los trabajadores van a llegar a su lugar de destino, y para evitar en un segundo momento tal vez accidentes que puedan sufrir los trabajadores, y que al patrón incluso le cueste mucho más del hecho de pagar un transporte para que ellos mismos se trasladen de su casa al lugar de trabajo, ¿no? Y la automatización, que también me parece súper importante, que viene de la mano con la tecnología y con esta revolución tecnológica que se ha dado a lo largo de los años, pues es la que va generando esta reducción en la jornada de trabajo, ¿no? Y que pues ya, o sea, Marx lo dijo hace pues, un montón de años, pero creo que sigue siendo
parte de lo que hemos venido observando y que se va a seguir observando, ¿no? No dudo que tarde mucho en aprobarse esta reforma de las 40 horas laborales, ¿no? Como también se aprobó la reforma de las vacaciones, ¿no? Porque tampoco a nadie le van a dar vacaciones nomás porque sí, ¿no? Y de un sinnúmero de prestaciones que pudieran servirle al capital para atraer a más mano de obra, ¿no? Bueno, creo que lo dejaría hasta ahí por el momento. Y bueno, es más, ya terminar con que el capital no tiene un límite, ¿no? Sí, se va transformando. Gracias. Buena participación, Auxilio. La burguesía no tiene límite, su capacidad de adaptación. Ayuda, Auxilio. Nosotros tampoco debemos tener. Muy bien. Entre paréntesis, ayuda auxilio. Frase célebre de... Ok, vas, Rick. No, pues yo también estoy muy contento de regresar a este círculo. Ya lo extrañaba. Era un espacio de encuentro para hablar no solamente del texto, sino de la manera en la que el texto nos permite interpretar la realidad actual y actuar sobre ella. Y eso era muy necesario y refrescante y sigue siendo. Así que qué bueno que reinició y enhorabuena. Me da gusto verlos aquí. Lo segundo, quería comentar muy brevemente sobre el plusvalor extraordinario, que según recuerdo viene unas páginas adelante, pero que tiene que ver con la pregunta que decías hace rato, que es que si un capitalista tiene un proceso tecnológico, una innovación que le permite producir mercancías en menos tiempo, si eso implica que baja el valor, entonces no le conviene ser capitalista ser, por lo tanto habría una resistencia a innovar, etc. Creo que es una pregunta muy atinada porque resalta una de las contradicciones del capital. Ya Enrique había respondido a la pregunta, su respuesta era muy acertada, dice, pues, parece capitalista en lo individual no, porque los demás siguen produciendo con el viejo método, por lo tanto ese capitalista tiene una ventaja, puede proveer un mercado, etc. Es correcto, y también quería hacer una añadidura sobre eso, que es el concepto de plusvalor extraordinario que dice Marx, que es que el valor de una mercancía no es solamente lo que le cuesta a este capitalista individual producirla, sino el promedio. Es decir, con el promedio de los medios de producción, las tecnologías existentes, cuánto cuesta producir determinada mercancía, eso determina el valor de esa mercancía. Si hay un capitalista de vanguardia, le llama ahí, que innova la técnica, el proceso productivo que le permite producirlo con menos tiempo de trabajo, la hora de trabajo de un obrero en esa industria, trabajando para ese capital, genera más valor por hora de trabajo que el de otros capitales. Por lo tanto, el plusvalor que se genere dentro de esa jornada laboral se amplía por ese mismo factor. A eso le llama plusvalor extraordinario. La existencia del plusvalor extraordinario ocurre dentro de un margen temporal en el que el capitalista de vanguardia tiene o el monopolio de una técnica de producción o una ventaja competitiva que puede o no llegar a expandirse, a generalizarse, etc. Pero bueno, este tipo de ventajas, que en general suelen ser temporales, en tanto que dependen de una tecnología que se puede difundir, son el acicate para que el capitalista empiece a innovar y para que haya la revolución técnica productiva de la que hablaba Enrique hace unos momentos. Pero lo que quiere decir es simplemente que el plusvalor extraordinario que se puede generar en este intervalo de tiempo, sí efectivamente es un valor que se produce, o sea, no es un mecanismo automático que si tú en menos tiempo de trabajo produces lo mismo, baja el valor automáticamente. Y eso lo quería decir porque muchas veces en la conceptualización que se hace acerca del valor en el capitalismo, hay un conflicto en temporalidades, ¿no? Y eso a lo mejor no es tan obvio la primera vez, pero incluso la segunda, tercera, hay muchos economistas a los que les falla esta pregunta que tú hiciste, como que no logran responderla satisfactoriamente, y me parece una pregunta excelente por eso. Hay que pensar siempre en el capital, y la obra de Marx es muy hábil en ese sentido,
en términos particulares y generales al mismo tiempo. O sea, tú generalmente piensas en un ejemplo individual para tratar de entender un proceso, pero ese proceso individual siempre está en referencia a lo global, ¿no? Y siempre hay que estar yendo de un lado para otro para entender el concepto del valor y también la dinámica del capital, o la abstracción del capital en científico. Y bueno, creo que tu pregunta es un ejemplo de eso. Y la respuesta es sí se reduce eventualmente el valor de esa mercancía, pero no inmediatamente. Y como no es inmediatamente, se produce un plusvalor extraordinario que le da a ese capitalista la ventaja competitiva y le da a todos los capitalistas una motivación económica objetiva concreta para innovar constantemente y revolucionar la técnica. Bueno, eso. Por lo demás, pues ya. Qué gusto verlos aquí. Pues sí, quizás igual empezar diciendo eso, ¿no? Que qué gusto volver a estar por acá. Que sí hacía falta, porque justo, o sea, cuando estaba leyendo esto dije, es que ya perdí el hilo. O sea, genuinamente, ¿en qué estábamos? O sea, como que sí dije, ok, sí me falta como retomar el ritmo en todo esto, ¿no? Y lo noto justo, ¿no? De que creo que he estado más absorbida por la práctica y que sí echaba de menos como un poquito de entender qué estaba pasando antes de correr. Y bueno, como respecto a lo que se dijo, me quedo con dos cosas, creo que son complementarias. Cuando mencionaban esto de los coaches de vida y todo eso, o sea, como todas las necesidades que sí tenemos y todas las que una vez satisfechas esas necesidades se nos venden como necesidades aún sin serlo, porque son vendibles como mercancía o como cosa digna de ser remunerada según el bombardeo mediático que se nos da respecto a lo que necesitamos para tener una vida, ¿no? Y por eso se compran cosas que quizás ni siquiera son necesarias, y partiendo de que sí hay necesidades del espíritu, ¿no? Pero necesidades que tampoco son del espíritu ni son de nada. Y por otro lado, el cómo situaciones específicas como lo es la guerra justo ponen en jaque todas esas necesidades vendidas como tal que no lo son, ¿no? O sea, como hay momentos, así como decíamos, que la especulación llega a un límite con las crisis y entonces volvemos al valor real, o sea, como que llegamos a cierto estirar la cuerda tanto que se rompe y entonces volvemos al inicio, un poco así con eso, ¿no? O sea, como hay situaciones tan extremas que entonces ponen en jaque todas las cosas que se nos habían vendido y volvemos a lo que era realmente necesario, ¿no? Y cómo también estamos poco preparados para esas cosas que son realmente necesarias por estar ocupados tratando de satisfacer y de conseguir dinero para pagar cosas que nos dijeron no necesitábamos y no sé si me va a entender, pero creo que me está dando vueltas en la cabeza todavía eso, ¿no? O sea, el cómo empezamos a consumir cosas precisamente porque partimos de cierto privilegio de tener satisfechas las necesidades básicas. Y entonces, una vez que hay una situación extrema que impide que tengamos cubiertas las necesidades básicas, no sabemos cómo obtenerlas, ¿no? Y no es... O nos creamos más. Ajá, exacto, o resulta que sí, o sea, como que entramos como en ese conflicto de entonces todas las cosas a las que les hemos asignado un precio y que no tienen realmente un valor. Pues para no desentonar, me da muchísimo gusto verlos. La verdad que fue mucho tiempo de descanso. Quiero que sepan que tengo muchos compañeros de lucha, pero muy pocos camaradas. Y a ustedes para mí son mis camaradas, ¿no? Y eso tiene para mí mucho valor. Y en el tema, la verdad es que nunca lo había conceptualizado como yo sabía que el capitalismo era revolucionario cuando se enfrenta al feudalismo, o sea, es una época revolucionaria en la historia de la humanidad. Pero había perdido de vista esta capacidad de estarse revolucionando. Sí, transformando, pero revolucionando, porque está avanzando de forma ilimitada, o sea, no está siendo limitada. Y creo que es muy interesante cómo se revoluciona y nosotros estamos como que en cámara lenta, ¿no? No estamos dando una respuesta que corresponde.
pero tiene que ver con la correlación de fuerzas y con lo que platicábamos hace rato de cómo este nuevo gobierno mediatizó un amplio sector de gente que fueron compañeros de nosotros de lucha y pues que ahora ya no lo son. No, tampoco son enemigos, pero no están ya en la idea de cambiar un sistema que muy revolucionado y muy transformado, pero sigue siendo absolutamente injusto. Entonces nuestra obligación es sí entenderlo, revisarlo, analizarlo, y para eso estamos aquí. Y eso me quedé pensando en este rollo de cómo incluso me preguntaba, bueno, estas transformaciones del capital que se sigue avanzando, tiene que ver con este desarrollo tecnológico exorbitante de China, donde todo está, una superproducción de todo, el muelle más grande de China equivale al muelle de todo el mundo, a los muelles de todo el mundo. Y toda esta tecnología de China que está generando, China produce 1.200.000 ingenieros al año. Entonces, Estados Unidos produce 200.000. Entonces, esta tiene que ver con eso, o sea, no sé, esta parte de esta situación de revolución del capital, que además tiene un límite, porque el planeta no aguanta más, la contaminación, los ríos, los mares, la energía, todo tiene un límite, no aguanta más, el planeta tiene un límite, y yo siento que definitivamente el capitalismo no puede seguir siendo el capitalismo un sistema de consumo. O sea, el capitalismo es un sistema de consumo, el consumo no puede seguir ilimitadamente por la situación del planeta. Yo creo que esta situación global de deterioro ambiental va a ser un factor que tiene que ponerle límite a este sistema irracional de producción de mercancías y de consumo. Falta el camarógrafo. Camarógrafo. Pero que se filme a sí mismo. Que se filme a sí mismo. Selfie. Sí. Aunque nos quemes a los demás, no hay bronca. Está difícil. Pues. Yo nada más quiero pues decir que qué bueno que este equipo está volviendo a las andadas de analizar estos textos que intentan entender los vicios en los que vivimos todos los días. Y bueno, pues aquí andamos tratando de dejar registro. Gracias. Bueno. Los vicios por el mezcal. Era pedra. ¿Los delicios por el mezcal o qué? Pues concluimos y seguimos, ¿no? Perfecto. Sí. Sí. Listos. A ver. El río.